de la unión entre la... Hay que sacar fotocopia en el mismo momento. No sé si nos entendemos. No se trata de decir a los alumnos sacar fotocopias en el mismo momento. El texto se prepara. Los alumnos que no tienen manuales escolares, hace falta preparar el texto para la próxima vez. Decir a los alumnos que la semana que viene o la próxima clase vamos a estudiar, vamos a trabajar sobre el texto de la página tal o tal. Nos han propuesto sacar fotocopias de antemano, o trabajar en grupo, o usar textos digitales, o la proyección del texto en clase. Son soluciones que el señor Tab nos propone. Bien, voy a girarme a mi derecha para dar la palabra a la señora Beatriz López Sánchez, que viene de la Embajada de España en Malabo. Además de trabajar en la embajada, comentaros que soy pedagoga. He trabajado 20 años en el aula con chicos de las 3 etapas, tanto secundaria, primaria como infantil. Conozco perfectamente nuestros alumnos, sé lo que dan de sí. Y bueno, yo, ¿qué os voy a contar? Después de 2 días hablando de buenas metodologías, de recursos, bueno, pues sí que tengo muchas cosas que deciros. Para encontrar esa forma de enseñar, pues lo que tocan, los artículos o los adjetivos o lo que toque, ¿de acuerdo? Pero de verdad que lo más importante son los objetivos. Bueno, pues yo sí que voy a hablar un poquito de las metodologías activas. Y exactamente, la metodología activa se acabó de que el maestro se ponga enfrente todos los días delante de sus alumnos. No, señores, quien tiene que estar adelante, quien tiene que desarrollar las estrategias de discurso, de expresión, de hablar, de exposición, son los alumnos. El maestro ya sabemos mucho, sí, ya sabemos todo. Entonces hay que empezar a cambiar ese enfoque, ¿de acuerdo? Carreras, por favor, siguiente. Entonces, bueno, 3 metodologías, hay muchas, muchas metodologías activas. Y una cosa, esto está todo en internet, no hace falta ni copiar nada ni grabar nada, esto está todo en internet. Yo os invito a que conozcáis estas 3 metodologías, que son muy sencillas y muy divertidas para motivar al profesor y para motivar también al alumno. Bueno, ahí tenemos las 3, que es el aula invertida, que ya lo ha comentado Óscar esta mañana. Tenemos también el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que yo he trabajado casi toda mi vida, los 20 años que he estado en el aula, y la gamificación. Gamificación suena a juego, ¿verdad? ¿Y a quién no nos gusta jugar? A todos. Bueno, pasamos. Bueno, pues ahí tenemos el aula invertida, no me voy a extender demasiado porque ya lo he explicado esta mañana muy bien Óscar, ¿de acuerdo? Es decir, el alumno trabaja en casa y en clase se practica. No se viene a decir, abrir el libro por la página tal y hacer el ejercicio tal. No, ¿de acuerdo? El alumno viene con la teoría aprendida, viene con los ejercicios hechos y en el aula tenemos muchísimo más tiempo para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y si hay dudas, se solucionan. ¿Sí? Señores y señoras, por favor, sois maestros y maestras. Entiendo que cuando estáis en un aula, estáis hablando y luego vuestros alumnos están hablando, os gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a los proyectos de trabajo. Bueno, aprendizaje basado en proyectos de trabajo. ¿Alguien aquí trabaja de esta forma? ¿Hay alguien aquí en esta sala que trabaje de esta forma? Bueno, pues yo sé que tenéis unidades didácticas, que tenéis temas, pues os invito a que esos temas, pues bueno, que los utilicéis, ¿de acuerdo? No hace falta... Y a partir de ese tema, los alumnos van a tener que desarrollar diferentes ejes a partir de ese tema, pero que lo hagan ellos, no que el maestro esté siempre presente explicando la teoría, ¿de acuerdo? Sino que el maestro tiene que decir, bueno, ahora os toca a vosotros investigar. Alguien habló de una casa de África, ¿verdad? Pues es la hora de mandar 20 ordenadores
con muy buena conexión, es la hora de montar una buena biblioteca donde toda persona que quiera aprender español pueda ir a ese centro y tenga los recursos necesarios que necesite para investigar, para aprender, ¿de acuerdo? O sea, que hace falta un centro. Yo entiendo que los recursos son muy limitados. Sí, seguimos. Bueno, lo que decíamos, la gamificación. Un aprendizaje y una secuencia basada en los juegos, ¿de acuerdo? Donde el maestro presenta un objetivo, se realizan los juegos necesarios y luego, por supuesto, tiene que haber unos premios. Es decir, hay un control de esos juegos y unos premios, ¿de acuerdo? ¿Cómo se organiza todo el tema de gamificación? Bueno, pues sobre todo en grupos. Veo que aquí, cuando habéis mostrado fotografías de vuestras aulas, los alumnos están sentados en uno en uno y todos mirando al profesor. Bueno, pues eso hay que cambiar. Los alumnos son los que tienen que estar delante, los alumnos son los que tienen que coordinarse entre ellos, son los que tienen que organizarse, tienen que hablar y tienen que empezar a, lo que decían esta mañana, a producir, a hacer cosas. No solamente a rellenar una ficha, ojo, que está muy bien, que yo no estoy en contra de esas fichas, pero realmente, ¿qué es más enriquecedor? ¿Que el alumno utilice esa palabra para hacer una frase o para contar una historia? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísima teoría sobre esta pedagogía de la gamificación en internet, también invito a que la podáis consultar. Pasamos porque tengo poco tiempo, muy rapidito. Bueno, pues aquí tenemos los elementos, cuál es la medición y cuáles son la motivación, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos todas las estrategias que se usan en la gamificación. No es necesario hacer fotografías, si es que esto está todo inventado, ¿de acuerdo? ¿Pasamos? Bueno, aquí os he puesto un recurso que no sé si lo conocéis, que es Teacher2B, ¿vale? Para el español tenéis muchísimos vídeos de profesores que explican cómo dar clases, entonces es un recurso que lo podéis usar con vuestros alumnos para colgar vídeos, para colgar explicaciones o para incluso que los alumnos vean el tema que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces quería, no sé si lo conocéis, ¿conocéis Teacher2B? ¿No? Bueno, pues ese sí que hay que tomar nota. Siguiente. Bueno, y estos dados los conocéis, ¿no? Esto es imprescindible en cualquier clase de lengua, ¿de acuerdo? De lengua española. Estos dados hay diferentes niveles, se llaman Story Cubes. Y me diréis, Beatriz, ¿y si no podemos comprar estos cubos? Bueno, todo el mundo sabe hacer un cubo, ¿no? En papel. O comprar dados en los chinos y pintar los dibujos que queramos. Vale, pues con esos dibujos tenemos un montón de vocabularios que vamos a ayudar a nuestros alumnos a crear historias, a poder hablar a partir de los Story Cubes. Bueno, ¿pasamos? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema me decís? Beatriz, es que no tiene internet, Beatriz, es que no tenemos ordenadores. Bueno, pues yo os presento aquí un recurso que se llama Labbook. ¿Los conocéis? Bueno, pues el Labbook se hace con papel. Y entonces es un recurso muy motivador porque tú le mandas a ese alumno un tema, el que quiera, y tiene que prepararlo en cartulina. Así que aquí no hay excusa, ¿de acuerdo? Y son los Labbook, puede ser cualquier temática y tenéis también muchos tutoriales en internet y en YouTube de cómo se realiza un Labbook, ¿vale? Le podéis enseñar a los alumnos, pero no me sirve decir no tengo PowerPoint, ¿de acuerdo? La finalidad de estos Labbook es que hagan la presentación en clase. Y puede ser en parejas, puede ser en pequeño grupo, puede ser de forma individual. Pero lo interesante es que hagan la presentación. Puede ser en PowerPoint o puede ser en Labbook, ¿de acuerdo? ¿Pasamos? Y este es otro recurso. ¿Alguien utiliza el grabador mágico este? Bueno, nos hemos acostumbrado al móvil, pero me diréis, si es que los niños de secundaria no tienen móvil. Bueno, pues aquí tenemos el micrófono, donde tenemos, es un micrófono muy baratito, que lo usan muchísimo para el aprendizaje de la lengua. ¿Por qué? Porque graban. Ellos se graban sus conversaciones, graban podcast
o pueden grabar cualquier objetivo que queramos conseguir. Y tiene un USB que es muy fácil para que el profesor pueda guardar la evolución de ese alumno, ¿de acuerdo? Es decir, cada semana tienen que hacer una grabación, pues no sé, por ejemplo, presentar España, presentar Camerún, y lo van guardando a lo largo de todo el año. El maestro lo puede ir guardando en ficheros, en sus carpetas, para ver cómo ha evolucionado ese alumno. Entonces, yo os he puesto pero puede ser cualquier micrófono grabador de USB. Tiene que ser grabador, y va con pilas. Aquí no me digáis, no, Beatriz, que no tenemos internet. No, es que el móvil nos hemos acostumbrado a que hace todas las funciones, pero recordad que también hay, para cada función que hace el móvil, hay su electrodoméstico correspondiente. Como las fotos, en una cámara de foto grabador hay un micrófono que graba o una máquina de grabar. Y es que estamos olvidando que tenemos muchísimos materiales que no tenemos por qué estar todo el día colgados al móvil, ¿de acuerdo? Bueno, y ya, yo creo que ya con esto, pues nada, muchas gracias por su atención. Yo, cualquier cosa podéis contactar conmigo en ese correo electrónico. Creo que, como os he comentado antes, todo profesor es un serpa. Es un serpa que ayuda a subir al alumno, pero que no podemos subir por él, ¿de acuerdo? Y hay que darle las herramientas, los instrumentos, llevar la mochila con todos los recursos que le puedan servir a él, pero no podemos subir por él. Y eso hay que hacérselo saber al chico. Los esfuerzos son de ellos y hay que empezarlos a poner delante y a que hablen, a que se expresen y a que expongan. Es la mejor forma de aprender. Bueno, pues nada, paso la palabra a... Gracias, señora, por su presentación. Lo que notamos aquí es que, bueno, hay nuevas formas hoy de enseñar, que son con muchas metodologías, como por ejemplo las clases nuevas, los aulas invertidas, el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos y por fin la gamificación. Bien, pienso que los participantes están notando las preguntas porque al final vamos a hacer una serie de preguntas una vez. Bien, vamos a otro lado para dar la palabra a otro profesor de español que nos viene del norte de Camerún. Es el director del colegio polivalente bilingüe Horizon de Ngong en el norte, y también es el representante de PA2 en el norte de Camerún. Llamo aquí al señor Abdoulaye Amadou y nos va a hablar de la clase de explicación de texto en el primer ciclo de secundaria ante la restricción de del horario del currículum camerunés. Así damos la palabra al señor Abdoulaye Amadou para que pueda presentar lo que nos ha preparado. Muchas gracias. Este taller, este panel habla de experiencias didácticas y yo, en cuanto docente de ELI y en cuanto director de un colegio, he elegido el tema un poco que nos toca a todos, la clase de explicación del texto en el primer ciclo, ante la restricción horaria en el currículum camerunés. Señor Banderas, por favor. Y con este tema quiero compartir mis experiencias personales cuando nos encontramos ante un currículum que tiene un programa bastante extensa, con temas que debemos estudiar a lo largo del año y con objetivos que debemos alcanzar, pero hay una limitación horaria que va desde 4 horas, 3 horas y
hoy en día nos quedamos con pequeñitos 2 horas para enseñar la clase de explicación. Señor, podemos avanzar. La problemática que vamos avanzando, señor. La problemática, sí, no tenemos mucho tiempo, vamos avanzando. Avanzamos. Sí, ahora la problemática que, como lo decía, lo va contando, es que la clase de explicación del texto es muy importante para los alumnos del primer ciclo, es del tercer y cuarto curso, pero tenemos poco tiempo para la lectura y la explicación profunda del texto. Tenemos también la dificultad para implicar activamente a todos los alumnos, porque decimos que en los liceos, en Camerún sobre todo, enfrentamos a un fenómeno, encontramos aulas con más de 80 alumnos y tendencias a privilegiar, ante esta restricción horaria, privilegiemos mucho más la explicación magistral en detrimento de la participación de los alumnos. Y otro problema es la reducción del tiempo dedicado a la interpretación y el análisis propiamente del texto. Ante esta problemática, y todos ya sabemos que todos los docentes son los que se adaptan al contexto. Y hay el texto, decimos, hay un dicho, dice, hay el contexto y hay el texto, hay el texto, hay el contexto. Y nosotros nos adaptamos al contexto. Vamos a ver algunas estrategias para... primera estrategia pedagógica es la inversión del input, la lectura previa del texto fuera del aula. O sea que podemos dar el texto a los alumnos para que lo lean, lo descubren primero en casa o durante una hora libre. Y cuando llega la hora de clase, tenemos 2 horas, nos dedicamos simplemente al análisis y a la explotación del texto. Segunda estrategia. Esta estrategia nos permite ahorrar tiempo de lectura en clase, por ejemplo, y favorecer una primera familiarización con el texto a casa y dedicar más tiempo al análisis y la interpretación. Vamos, la segunda estrategia pedagógica que proponemos es el uso de las grabaciones o las clases offline del ministerio, porque ya sabemos que desde hace años el ministerio ha puesto en marcha la digitalización como método de enseñanza, y hay recursos variados del ministerio y hay recursos en línea, en YouTube por ejemplo, que nos da clases, nos dan textos que podemos explotar directamente en nuestras aulas. Bueno, podemos dar estas grabaciones de clases del ministerio a los alumnos que lo utilicen a casa, visualicen a casa, y luego vamos explorando y explicando en clase durante nuestros pequeñitos 2 horas. La lectura coral es también una estrategia muy importante, porque con una clase de 80 alumnos no habrá tiempo. Aunque sea todo el día, no podemos hacer que todos los alumnos puedan leer el texto al mismo tiempo. Por eso podemos utilizar este método que es la lectura oral. El profesor lee en voz alta y pide a los alumnos repetir al mismo tiempo. Esto permite mejorar la pronunciación, favorecer la concentración de los alumnos y trabajar el ritmo y la entonación, también implicar a toda la clase simultáneamente. La cuarta estrategia pedagógica es la lectura selectiva y funcional. Aquí se trata de seleccionar, por ejemplo, identificar párrafos o temas importantes del texto y pedir a los alumnos que se dedican más tiempos en leer y explotar este párrafo, por ejemplo, para facilitar
y para ganar el tiempo. Eso nos permite identificar fragmentos clave, en centrarse en las partes más significativas del texto y orientar la lectura hacia un objetivo preciso, por ejemplo. Eso permite directamente a los elementos esenciales, ir al grano, como lo decimos. Señor Vaneros. Sí. Otra estrategia es los contratos de lectura. Por ejemplo, el profesor puede pedir a un grupo de alumnos, cada uno una tarea específica. Por ejemplo, el primer grupo, identificar el tema del texto; otro grupo, encontrar los personajes principales, por ejemplo, del texto; otros, señalar palabras desconocidas, y estos permitirá al final hacer la síntesis de lo que todos han hecho y llegar a explotar plenamente el texto durante un par de minutos. Y la última estrategia es el trabajo en grupo. El trabajo en grupo aquí consiste en dividir la clase en grupos y dar a cada grupo una tarea específica que toca el texto. Por ejemplo, permite implicar a más alumnos y desarrollar también la colaboración de todos los alumnos y cubrir el texto más rápidamente. Eso son las diferentes estrategias pedagógicas que hemos puesto para ante esta temática, esta problemática. Y ahora hablamos del impacto. ¿Qué impacto puede tener al aplicar estas estrategias? Primero, la aplicación de estas estrategias permite optimizar el tiempo de enseñanza, favorecer la participación activa de los alumnos, mejorar la comprensión del texto y desarrollar la autonomía del aprendiz o del estudiante. Sí, la instrucción, a modo de conclusión, vamos a decir que la restricción horaria del currículum no puede ser una barrera que nos impide alcanzar los objetivos de enseñanza, alcanzar los objetivos de una clase muy importante como la explicación del texto en el primer ciclo, ya que sabemos que el léxico, la gramática y todas las competencias vienen explotando muy bien el texto. Señor moderador, muchas gracias por concederme la palabra. Muy buenas tardes a todos. El placer es todo mío compartir con ustedes hoy mi experiencia didáctica en cuanto docente de español y ex docente de francés. Mi intervención hoy lleva sobre los desafíos y estrategias para la evaluación de la competencia oral en las clases de en Camerún, justamente en el primer ciclo de la secundaria. Y todos sabemos que hoy en día el sistema educativo adoptado es el enfoque basado en las competencias. Y hablando del enfoque basado en las competencias, es que llamamos la atención de un aprendiz que está a punto de aprender el idioma o un nuevo idioma a que complique en dicha lengua. El objetivo del aprendizaje de una lengua es poder expresarse en dicha lengua. Sin embargo, en el primer ciclo de Camerún nos enfrentamos a muchísimas dificultades, y no solo para impartir clases, sino para evaluar de manera oral. Y bueno, y hablando de la problemática, tenemos una clase retórica. Por ejemplo, en un aula podemos tener a un sinnúmero de estudiantes, algo de 80, 70, pero
la ministra dice lo que es recomendable es tener algo de 50, pero vamos más allá de lo recomendable. Y el segundo elemento es la restricción horaria. En vez de 3 o 4 horas de antes, hoy le estamos haciendo o impartiendo clases en tan solo 2 horas, lo que no resulta nada fácil. El tercer elemento es la presión administrativa. Todos nos sabemos que al principio del año se nos piden unos documentos que hemos de depositarlas a tiempo. Bueno, ahora, hablando de las estrategias, ¿sí?, para mitigar estos problemas, tenemos muchísimas. La primera es la coevaluación. Bueno, hablando de la coevaluación, sí, eso significa evaluar los docentes entre ellos. Primero, el primer elemento es la evaluación por pares. Cuando evaluamos los alumnos por pares, eso significa que los estamos poniendo en una situación de diálogo. Vamos a dar un pequeñito diálogo a los alumnos y luego, cuando acaban, el docente puede dar una nota. Bueno, otro elemento es la evaluación en cascada. Cuando hablamos de la evaluación en cascada, es que evaluamos los alumnos en grupo, damos un tema y estos alumnos lo presentan y un líder da el informe del trabajo al final, y ahí el docente puede directamente dar esta nota para el grupo. Bueno, y además de las estrategias o de la coevaluación, tenemos también la integración de la tecnología. Y a la era de la digitalización es sumísimamente importante hablar de los elementos tecnológicos. El primer elemento es las grabaciones de los audios. ¿Sí? Un docente puede decir a los alumnos que vayan a grabar un audio sobre tal tema fuera de la clase. Precisamente en casa lo pueden hacer. Luego, cuando van a volver, el docente tiene que recoger tan solo estos audios y evaluarlos o dar una nota. Bueno, otro elemento es el portafolio oral. Y al hablar del portafolio oral, es que a medida que avancemos o a medida que evaluemos estos alumnos, estamos clasificando estos audios, sus audios, en un fichero, cada alumno con su nombre, y andando el tiempo, el docente pueda evaluar o saber si el alumno está avanzando o no. Bueno, y el último elemento es la microevaluación. Y la microevaluación tiene lugar generalmente al final de la clase, cuando un docente tiene que llenar el cuaderno del texto. Puede pasar directamente a través de las preguntitas. Los alumnos entonces va evaluando 2, 3 alumnos por día. Y ahora hay impactos que frenan, impactos del uso de estas estrategias. Y estos impactos son tantos negativos como positivos. Primero tenemos la reducción del filtro afectivo, es decir, cuando estamos evaluando los alumnos en grupos pequeños, estos alumnos tienen miedo y disminuye el miedo de cometer el error, y además permite a los alumnos estar en contacto con la lengua aún fuera del aula. Otro elemento es la cultura de la responsabilidad. La cultura de la responsabilidad a través de la coevaluación. El alumno se evalúa a sí mismo. Es muy importante. Bueno, como colofón, podemos sacar conclusiones siguientes. La enseñanza de la oralidad en el primer ciclo de la secundaria es de mucha monta. Pero, sin embargo, no podemos apartarnos de las demás competencias o destrezas lingüísticas, tales como la comprensión auditiva, la expresión escrita,
y la comprensión lectora, sino un buen docente debe compaginar a estas 4 destrezas. Se les agradezco. Muchas gracias, señor Videla, por su presentación. Vamos a seguir dando la palabra a la doctora Epaña It Germain, que es especialista de la literatura infantil, hemos dicho, y juvenil en la Universidad de Bertoa y en la Escuela Norte. A nivel como motivación, a nivel metodológico, sabemos que para enseñar en nuestro contexto camerunés, debemos ir del texto hacia el aprendizaje de los conocimientos. Y a nivel de los manuales escolares, nos damos cuenta que estos manuales, los textos que aparecen en los manuales escolares, no son adaptados a los objetivos proyectados y también a los niveles cognitivos de los alumnos, razón por la cual proponemos los textos de la literatura infantil y juvenil. Pensamos que sería mucho más aprovechosos estos textos que, sin dejar de ser literarios, están más adaptados a estos destinatarios concretos que son alumnos adolescentes. Bien, ¿podemos seguir? Sí. Vale, como pregunta de entrada, ¿qué según ustedes la literatura infantil y juvenil? Si alguien tiene una respuesta, rápidamente, por favor. La literatura para los niños. La literatura para los niños, sí. Sí, la literatura infantil, a mi parecer, es para los niños de 0. Es géneros, a saber, la narración, la lírica y el drama o el teatro. La canción ahora, la canción, los trabalenguas, los juegos, entra en lo que llamamos la lírica. Y no hemos visto desde ayer o por la mañana la importancia de trabajar con la canción, porque es un material lúdico. El niño aprende más leyendo. Ahora, los diálogos forman parte del género, del género dramático, el teatro, el juego, los juegos de roles. ¿Seguimos? Vale. Es una herramienta efectiva con un carácter singular. Suscita el gusto por la lectura de los alumnos. Y sabemos que la lectura es la clave de un aprendizaje efectivo. La riqueza del vocabulario. Ahora la actividad, por ejemplo, por la canción. En YouTube tenemos muchas canciones. Las canciones para trabajar, por ejemplo, el alfabeto. Las canciones para trabajar las vocales. Los días de la semana, los meses. Todo lo hacemos en el primer curso. Vale, ahora actividad. Los niños de Somalia. Es un poema. Vamos a trabajar con el género poético. Es un poema de Gloria Fuente. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos no. El nivel de curso, el cuarto y el tercer curso, que llamamos el primer y el segundo curso de español. El tiempo, hablamos siempre de que no tenemos mucho tiempo. Con este pequeño poema podemos consagrar 30 minutos. El objetivo de esta clase: practicar la comunicación del verbo comer en el presente de indicativo, como destreza, expresión oral, expresión escrita,
comprensión lectora, desarrollo de la actividad, leer y hacer leer el poema a los alumnos. Pregunta a los alumnos: ¿cuál es el verbo que deriva de la palabra comida? La respuesta es el verbo comer. Con este poema de 30 minutos se enseña el verbo comer en el presente de indicativo. Se puede enseñar los pronombres personales. Además, en la clase siguiente se puede valer del título del poema Los niños de Somalia y el último verso, ellos no, con la pregunta: además de la comida, ¿qué pueden necesitar también estos niños de Somalia para hablar de la situación de la pobreza en el mundo y ampliar el vocabulario de los alumnos? Tenemos otro poema de todavía Gloria Fuente para trabajar sobre la naturaleza. Con este poema podemos trabajar, hablar de la naturaleza, practicar el verbo gustar, los artículos definidos y su plural. Vemos que es un poema de menos de 10 versos. Vale. Ahora vamos a trabajar con los cuentos. Y aquí hemos leído el cuento de Bonifacio Fogó, El orden de la cosa. Con este cuento, en 2 minutos se puede contar. La serpiente iba cazando por el bosque. Por el bosque iban cazando la serpiente. La serpiente iba cazando ratones. Y mientras la serpiente iba cazando la cola y la cabeza de la serpiente discutían. La cola se decía a la cabeza: oye, porque tú siempre vas delante y yo siempre voy detrás. ¿Por qué tú siempre vas el primero y yo siempre voy la última? Porque tú siempre decides a dónde vamos y yo no tengo más remedio que seguirte. La cabeza le contestó: mira, yo voy delante porque soy la cabeza y tú vas detrás porque eres la cola. La cola le dijo: ¿sabes? A mí me gustaría ponerme delante de tú. La cabeza le dijo: vale, no hay ningún problema. En este momento paró la serpiente, la cabeza se puso a la cola se puso a la cabeza, la serpiente se puso en marcha, se tropezaba por aquí, se tropezaba por allá, no había dónde ir, no podría cazar ratones, un verdadero desastre. La cola llegó a perder la cabeza. Por eso en la vida es muy importante el orden natural de las cosas. Vemos aquí muchas palabras subrayadas. ¿Qué podemos estudiar con este texto? Podemos estudiar la diferencia entre por qué y por qué. Podemos también, tenemos ahí los adverbios delante, detrás, última, primero, antes, aquí, allá. Vemos que tenemos muchos recursos en este texto para poder remediar a los problemas, el problema de manuales. Se dice siempre que los niños no tienen manuales y los docentes también que trabajan en zonas rurales que siempre tienen el problema de recursos. Con este cuento
se puede valer de ese cuento para dar muchas clases. Vale, vamos a ir acabando con el juego de roles. Con este juego de roles también, que forma parte de la dramatización, del género dramático, podemos también enseñar de una manera muy lúdica. En general, lo que quiero compartir aquí es la utilización de los textos infantiles y juveniles, porque son adaptados a los niveles de nuestros alumnos, en vez de cercarles con los textos antiguos. Y tenemos, por ejemplo, que sea en la universidad, yo trabajo siempre con las adaptaciones. Tenemos, por ejemplo, aquí el libro El mío sí. El cantar de mí sí es una obra adaptada a la juventud. Es lo que yo uso para enseñar la filología, la literatura española. Y tengo todos estos libros, todos estos clásicos adaptados. Así que les ruego que siempre pensamos al nivel cognitivo de nuestros alumnos, acercarles con los textos que pueden comprender, que pueden leer fácilmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación y el carácter interactivo de dicha presentación. Imagino los participantes tienen preguntas que han notado, pero antes de darles el micrófono, yo tengo una pregunta. Tengo el privilegio de distribuir la palabra, voy a aprovechar de eso para hacer mi pregunta. Tengo una pregunta que voy a dirigir a la señora Beatriz. Sí, la señora Beatriz López Sánchez, de España, en Malabo. Bien, señora, con todo lo que acabamos de describir aquí, los problemas, por ejemplo, los efectivos pletónicos en las clases, falta de manuales, horarios que se ha disminuido, la restricción y todo eso. ¿Usted piensa que es posible una clase con la metodología activa en los institutos de Camerún con todos esos problemas? Bueno, lo primero, yo no sé cómo se permite tener 80 alumnos en una aula. Eso es lo primero. 130, 100, eso no se puede permitir. Porque no hay una verdadera calidad de la enseñanza. Y cuando no hay calidad, pues cuesta mucho más aprender. Los alumnos les cuesta más aprender. Pero yo que hago evaluaciones de diagnóstico para saber cómo están los alumnos en lengua, somos los mejores del mundo en lengua. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. Y me diréis, ¿y por qué? Pues se está comprobando que las metodologías tradicionales en lengua funcionan. Y es algo que vosotros sabéis hacer muy, muy, muy bien. Así que enhorabuena. Pero sí que es verdad que las metodologías activas hay que empezar a desdoblar el aula. Y me diréis, bueno, Beatriz, ¿y cómo desdoblamos si solo tenemos 2 horas? Bueno, pues hay que buscar la forma. ¿Cómo se busca la forma? Bueno, pues si yo tengo 80 alumnos en un aula, 40 les voy a dar una metodología y con los otros 40 voy a trabajar yo. Entonces, la calidad que yo dé a esos 40 alumnos va a ser verdaderamente mucho más provechosa. Y a la siguiente sesión se cambia. ¿Hemos entendido? Entonces, yo lo hacía cuando yo tenía 30, que eran muchos. Lo que yo hacía era hacer equipos de 6 alumnos, tenía 5 equipos y ellos trabajaban independientemente. Entonces yo iba rotando por los 5 equipos, entonces yo les daba, en un cuarto de hora yo les daba mucha calidad, pero estaban trabajando otras cosas. Por eso esa distribución de aula es muy importante, en equipos, que puedan hacer ellos cosas independientes mientras que nosotros estamos trabajando con 20, ya no digo 40, pero partir la clase en 4,
4 grandes grupos, es decir, yo a vosotros voy a dar las estrategias para trabajar de esta forma, pero ellos van a estar leyendo un texto, lo que hemos dicho, un poema, un libro, una grabación, una investigación. No sé, mi consejo es que se pueda empezar a dividir y que no sean clases magistrales de me pongo delante y todos que me escuchen y no se puede hablar, porque si se habla nadie se entera. Y entonces, claro, ¿eso qué pasa? Pues que las clases son un poco aburridas, ¿sí o no? Pero entiendo que hay que empezar a buscar profesorado, a que se desdoblen esas aulas y que no podéis permitir más de 30 alumnos, 30, 35, bueno, vamos a poner 40, pero de ahí no se pasa. 30, 35 está muy bien para que haya una verdadera calidad, pero que insisto que estáis haciendo las cosas fenomenal en el terreno de lengua, o sea que enhorabuena. Sí. Y sí que os invito a crear esa Casa de España que queréis crear para que cualquier estudiante de lengua hispana pueda acudir a ese centro y tenga todos los recursos, que no haya excusas. Bueno, Muchas gracias. Ahora vamos a ir por otro lado, dando la palabra. Sí, empezamos por el señor Landeras. Bueno, muchas gracias.